tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Quisiera volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Vamos. Con el tiempo volverás a extrañarme. Quisiera volver a casa, volver a casa, volver a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? 18:05 en toda la República Argentina, otro día en el planeta Tierra, edición especial, impresionante triunfo de la escaloneta 2-0. Lionel Andrés Messi, máximo ídolo de la historia. No nos pongamos polémicos. Gran jugada para el gran 10 de Argentina en el primer gol y sobre el final coronado de gloria por que vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en el Mundial. Un programa con mucha información, pero no va a ser solo sobre Messi. También vamos a charlar de lo que pasó en Colombia. Cerradito, viene difícil el tema de la elección. Gustavo Petro, que por ahora no reconoce la derrota, llama a esperar al conteo final. Por supuesto que nos vamos a detener con eso, con todo el avance de los proyectos de derecha en el continente. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados, 58% de humedad, parcialmente nublado. Mañana, día martes, 12 de máxima, 4 de mínima. En Mendoza capital, en este momento 9 grados, va a estar fresquito mañana, 12 de máxima, 1 de mínima. Y además también nos vamos a dar una vuelta por La Rioja, hermosa provincia cordillerana de nuestro país. En este momento 12 grados, mínima de 2 grados, fresquito, ahí en una de las provincias más bellas de nuestro país. En el estudio central, hoy no estoy en el estudio central, en el estudio central de la 530 está el señor Walter Martínez. ¿Cómo le va, querido Jair? Así se dice. ¿Todo bien? Aquí estamos, cuidándole el espacio, el lugarcito. Le mantengo la silla caliente. Yo aquí, bancando los trapos, como quiso hacer el arquero de Austria, que no pudo, después de festejarle que Messi erró el penal. Pero bueno, como decimos en el barrio, se la mandó a guardar después. Un tipo... Se ilusionó pronto, ¿no, Walter? Se ilusionó pronto el arquero de Austria, festejó adelantado. Se ilusionó pronto, pensó que tenía todo controlado, pero al 10 no hay que darlo por muerto nunca. Primera vez en la historia que
a la segunda fecha de un campeonato mundial, un futbolista ya convierte 5 goles y me parece que va camino hasta por lo menos lo que dure la selección argentina en este mundial, va a ser el máximo goleador. Ya superó a Klose, ya ahora los que vienen atrás ya tienen que hacer más de 3 para superarlo a él. Entonces me parece que el enano, como le dicen en la selección argentina, sigue rompiendo récords, sigue batiéndose sus propios récords y está camino a ser otra vez el mejor futbolista del mundial. Muchísimas cosas para hablar, sobre todo del fútbol del Mundial, con el señor Walter Pedraza, una de las voces del deporte en la 530. Vamos a estar hablando también de todo lo que pasa con el Congreso y la citación. Al final no logró zafar el señor Manuel Adorni, otra vez el PRO, la UCR, blindando al gobierno libertario para evitar convocar al ahora ex vocero. Y 2 datos que complejizan la situación. Javier Lanari, su mano derecha al frente de la Secretaría de Comunicaciones, que da un paso al costado, que se retira, que abandona el cargo. Veremos cómo se reconfigura el gobierno con este cambio dentro de las dependencias que estaban bajo el mando de Manuel Adorni, y también qué pasa dentro de la Cámara, porque Martín Menem ahora gana tiempo, habilita la comisión, sí, asuntos constitucionales, para tratar lo que sucede con Adorni, pero evita que esta semana sea interpelado, sea convocado por la Cámara Baja, que tenía como objetivo traer al vocero para discutir. Walter, ¿qué vas a tener además del Mundial, además de lo de Argentina? ¿Qué nos espera? Vamos a hablar del fútbol argentino, que un equipo ya que arrancaba la pretemporada hoy se quedó sin entrenador. El entrenador había dicho, bueno, tengo que depurar el plantel, pero los directivos le dijeron, si vos depurás el plantel, no podemos incorporar y arrancar la pretemporada con 11 futbolistas. Gustavo Álvarez, el entrenador de San Lorenzo, dejó de ser el entrenador esta mañana. San Lorenzo en la búsqueda, si puede, de un nuevo entrenador, y si no, habrá que ver quién lo dirige, porque el técnico de la reserva también vio luz y se fue. Mucha información, y te voy a contar también que mientras mirabas el Mundial, mientras todos estábamos concentrados en Messi, el gobierno autorizó toma de deuda pública por $5.000 millones exactamente. Lo hizo obviamente con el argumento de reducir costos del Tesoro Nacional. Fíjate vos, Walter, mientras todos estábamos mirando el Mundial, el gobierno nuevamente tomando deuda pública, y por supuesto, y lo más peligroso es que nuevamente, ante posibles controversias, el tribunal en el que se resuelva va a ser un tribunal ¿de dónde? ¿De Argentina? ¿Del barrio de Montserrat? Por supuesto que no, de los Estados Unidos de América, país anfitrión de este mundial. Creo que tenemos conectado a un gran periodista deportivo. Quiero darle la bienvenida al señor Alejandro Fabri. ¿Cómo estás, Alejandro? Jair Sibel, Walter Pedraza, te saludan en la 530. ¿Qué tal, Jair? Hola, Walter, ¿cómo va? Un placer, Alejandro, un placer. Todo Igualmente. muy bien, conmovidos todavía. Alejandro, ¿qué primeras reacciones de el hombre récord Lionel Messi y del placer de ver a esta selección? Y bueno, Messi te emociona porque la verdad que empezó el partido complicado con el penal errado. Nos acordamos del penal errado con Islandia también en el inicio de Rusia, pero bueno, el partido también, al ser muy pronto el penal, le dio tiempo para rearmarse. Los compañeros estaban muy pendientes de él, que no se bajonee, y bueno, evidentemente no se bajoneó, ¿no? Completó. La sensación es que cuando se va Julián Álvarez solo para hacer el segundo gol y el arquero lo tapa, estaba muy incómodo Julián Álvarez en ese lugar, y encima para que le pegue de zurda. Bueno, apareció Messi y le dijo, así se hace, mirá y trata de aprender, y lo hizo entre las piernas de varios, ¿no? Bueno, son esas cosas que no tienen comparación con nada. Tenemos la maldita manía de seguir comparando a Maradona con Messi, no tiene ningún sentido, cada uno en su momento, y además 2 jugadores que podrían haber jugado juntos si hubiese dado la chance, ¿no? Pero no, te preguntan si es mejor uno o el otro, es una pavada. Uno tiene, no sé, 9.98 y el otro tiene 9.97, y si ponemos a Pelé sería más o menos lo mismo, ¿no? Ale, Walter Pedraza te saluda. Aquellos que creían
o que pensaban, porque está también la publicidad, muy buena publicidad también de Teis Sport, de que este equipo ya estaba hecho y sigue teniendo memoria del campeón. ¿Cómo lo ves vos? Y yo lo veo así, digamos, la sensación después del partido con Argelia fue que se tomaron un recreo después de festejarlo de Qatar y volvieron, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a tratar de jugar igual, sin Di María, con Otamendi ya alternando la titularidad y con Messi a punto de abandonar. Pero sí, Argelia no es un gran equipo, pero tampoco es de los peores. Y hoy les costó un poco más, porque Austria, encima que le faltó su mejor jugador, es un equipo que muerde, que presiona, es duro, áspero, y bueno, lo sacaron adelante. Ojalá sigan. Acá la única mínima preocupación puede ser si te toca España o si te toca Uruguay. No sabes todavía cómo se va a definir. Yo creo que Argentina va a terminar jugando contra Cabo Verde, miren lo que les digo. Vos sabés que yo pienso lo mismo. Quería preguntarte, que vos sos un sabio conocedor de fútbol. Hoy Medina Facundo se ganó un lugar en el lateral. Sí, justo cuando Tagliafico se puso bien, Medina terminó de demostrar en estos dos partidos que estaba al nivel para jugar en la selección. Está bien que son Australia y Argelia, no son Francia y Alemania, pero lo aprobó la materia ya. Yo creo que el problema está en el otro lateral. Molina fue de lo más flojo del equipo, alternó todo el partido, un pase bien y un pase mal, y Montiel está lesionado, entonces no tenés otro, ¿no? Alejandro, permitime, Walter, que lo quiero llevar esta es la radio de Madres, te quiero llevar un poco a lo extra deportivo, ¿no? Veíamos ayer el mensaje que dejaba la selección de Irán y la realidad es que lo que pasa con Irán, la verdad, es inaudito en este mundial, pero también lo que pasó con otras selecciones, la prohibición de Haití de usar una remera alegórica a su independencia, la difícil situación que tuvieron algunos equipos africanos en la migración, bueno, también la cancha inclinada que tienen muchos de los equipos del tercer mundo en un mundial hecho en Estados Unidos. Quiero una reflexión, Alejandro, sobre todo teniendo en cuenta tu acervo, tu recorrido de lo extra deportivo. ¿Qué pasa con este mundial y por qué a todos los que tenemos una mirada de que el deporte debe tener un piso de justicia, estamos un poco defraudados con la organización y con el trasfondo político? Bueno, pero es lo que iba a pasar. O sea, estando Trump iba a pasar esto. Estando Trump con una cantidad de gente que cumple a rajatabla lo que él pide. Y si no es Trump, que yo creo que de fútbol entiende cero, están los secuaces, que es más o menos lo mismo, ¿no? El fútbol, ellos saben perfectamente que el fútbol es en Estados Unidos una cuestión de minorías intensas, obviamente de los latinoamericanos en su gran mayoría, más algunos sectores como las mujeres. Hay muchas mujeres que juegan al fútbol en Estados Unidos porque se ha puesto como materia ya desde hace más de una década el fútbol en los colegios primarios, tanto de varones como de mujeres. Entonces hay mucho compañerismo en ese sentido. Se ha extendido a la clase media norteamericana, pero es una parte, no pasa del 30%. Y después, en medio del Mundial, ya estaba armada esta pseudoguerra con Irán, y todo el lío que hay en Medio Oriente. Trump es así, es un autócrata, si pudiera eliminaría la democracia, tiene el apoyo de una parte de la población, hay una gran cantidad de gente que piensa así, y bueno, en su territorio hacen lo que se les canta, y siempre fue así. En el 94, por suerte, estaba Clinton, que tenía otros problemas en todo caso, y la situación fue totalmente diferente. Estados Unidos nunca dejó de perder el papel de policía o de preceptor del mundo, pero en aquellos años había mucha más tranquilidad desde el punto de vista de que gobernaban los demócratas, que más o menos tienden a ver la realidad de una manera un poco más lógica y más normal que los republicanos. También pasó lo del árbitro. Sí. Te traigo a nuestro país. ¿Qué te pasa cuando ves la sobreabundancia de ofertas de apuestas deportivas? Digo, es algo que acá también lo venimos tratando como un tema de salud mental realmente, como lo que es, no es ni un juego ni un negocio, ¿no? Es un padecimiento para mucha gente.
¿Qué te genera a vos, que venís caminando este oficio hace mucho tiempo, ver la impunidad con la que circulan, digo, las imágenes del Diego alteradas? Algunos jugadores, incluso de la selección argentina, que hay que decirlo, han promocionado este tipo de casas de apuestas. Colegas tuyos, periodistas deportivos, que también lo han hecho. Sí. ¿Qué reflexión te trae? Si te genera un ruido también al momento de pensar la realidad de la profesión. No, la realidad de la profesión no, porque uno hace la profesión que le parece, que puede y que lo dejan. Pero, a ver, a mí me llamaron el año pasado, me mandaron un mail para decirme que me iba a llamar un hombre, Miguel se llamaba, pero no me acuerdo, un apellido común, no sé cuál era exactamente, terminaba con Z, ya no me acuerdo. Y el hombre me escribió un mail ofreciéndome hacer propaganda de un par de casas de apuestas. Le dije que no, que de ninguna manera, que yo no tenía por qué hacer, que estaba en contra de las apuestas en el fútbol, que perjudicaban la competencia y la dañaban, y que dañaban a mucha gente. Bueno, no me llamó nunca más, por supuesto. Lo que pasa es que hoy la AFA está metida en ese brete. A la selección argentina y a la AFA la auspician las casas de apuestas. Encima estás en un país donde el Estado lo quieren correr, están corriéndolo cada vez más, y dentro de poco no va a existir más. Entonces no tenés reparo, no tenés resguardo. Por supuesto que es un disparate y es una barbaridad, pero no tenés muchas opciones. El fútbol hoy, para los que manejan el fútbol, que son el sueño de la FIFA, es que los magnates norteamericanos se enamoren del fútbol y pongan parte de la plata que tienen ahí. Por ahora no lo han logrado, por eso van tanto a Estados Unidos a intentar hacer torneos. A lo mejor pasa en el futuro, ya han comprado algunos clubes de Europa, gente que más o menos el fútbol le llama la atención, otros no, por supuesto. Y la FIFA está dispuesta a recaudar una fortuna impresionante en este campeonato. Se habla de 9.000 millones de dólares que le van a quedar a la FIFA, ¿no? En Qatar fueron un poco más de 7.000. Y las casas de apuestas son socias de todo esto. Digamos, para todos ellos, y también en general para los dueños de los canales deportivos que están en la Argentina y en toda Sudamérica, todo esto es solamente entretenimiento, no hay otra cosa. Si no lo dejan entrar al juez somalí porque es somalí, y bueno, mala suerte. Y si revisan a los iraníes, ellos se los ganaron porque supuestamente están fabricando alguna bomba nuclear en Teherán. Se manejan así, por más que nosotros condenemos y que lo hacemos y estamos en contra, la pulsión de los dueños del poder apunta para otro lado. Estamos hablando con Alejandro Fabri, un lujazo tenerte en la 530. Te cierro yo con este y después le dejo una más a Walter. Alejandro, la otra vez veía una entrevista tuya muy interesante. Decías, la gran mayoría de los futbolistas son de derecha o de ultraderecha. Te quiero preguntar qué pasa entonces con los periodistas deportivos, ¿no? No puedo dejar de pensar en Alejandro Fantino. ¿Hay cierta derechización del periodismo deportivo más que otras actividades? No, hay una derechización de la Argentina, en todo un continente que se ha derechizado. O sea, ha tenido muchos problemas el centro-izquierda para poder encontrar alguna vía de respuesta, y pasa en todos lados. De hecho, Petro acaba de perder las elecciones en Colombia con otro demente que promete cualquier cantidad de cosas. Es otro más de los que tiene ciudadanía estadounidense. Ustedes saben que el nuevo presidente de Colombia es colombiano y estadounidense. Lo mismo es el presidente de Bolivia. Y no sé si el presidente de Ecuador también no tiene la doble nacionalidad. Creo que son 3 los que tienen la doble. Bueno, eso es una muestra, ¿no? La macana es que la cantidad de errores cometidos por el peronismo, por los partidos de centro izquierda en la coalición en Chile, porque en el caso de Brasil es diferente porque Lula es un líder en serio, pero las campañas publicitarias de la derecha son enormes, costosas y muy inteligentes, cosa que no pasa desde este lado. Han provocado todo esto. Milei nace por la desastrosa gestión del peronismo, del radicalismo y de algunos más. No es que sale de una nube, de un repollo. Se ha cometido demasiados errores
para que pasen estas cosas, pero por supuesto con una cobertura mediática gigantesca. En el caso del periodismo deportivo tenés de todo, yo no creo que haya mayoría en ese sentido. Primero porque los periodistas, salvo un grupito especial, casi ninguno llega a fin de mes o tenés que tener 2 o 3 trabajos. Eso siempre pasó. Tenés gente de derecha, pero además este no es un país de izquierda, justamente, la Argentina, ¿no? Acá si hubiera gente negra en serio, acá hay un racismo larvado absolutamente, no es nada nuevo bajo el sol. Tenés de todo, es un país moderado, de centro, con algunas variantes para un lado y para el otro, pero lo que pasa es que ahora estamos en manos de un grupo de perversos. Es otro tema, pero bueno, nos lo habremos buscado, yo ya no sé cómo definirlo, ¿no? Ale, agradecerte por el contacto. La última que te hago, te traigo de vuelta a lo terrenal, al fútbol de la selección. ¿Qué sería, porque sabemos que el argentino es extitista, qué sería un mal mundial para Argentina? Y no llegar a los cuartos de final. No estar entre los 8 primeros. El problema es que existe la posibilidad de que te toque España. Sí. Y ahí vos tenés, es como cuando en el Mundial del 90, con un equipo que no llegaba bien igualmente, te tocó Brasil en octavos de final. Un Brasil muy superior a la Argentina, pero fue ese partido que primero los postes, después Goicoechea y después la jugada de Diego con el gol de Canigia terminaron dándote la victoria. Pero en realidad no mereció de ninguna manera Argentina ganar ese partido. Acá Argentina tiene un buen equipo, sin ninguna duda. No son muchos los equipos que pueden jugar a un toque como juega la Argentina en momentos del partido. La gente, lo que pasa es que yo tengo amigos que me escriben, por ejemplo, hoy me escribía alguno, Austria no existe y nosotros no podemos hacer 10 pases. No, hicimos 9 pases, le digo. Austria no existe, es un equipo de Europa que está entre los 30 mejores del mundo, por historia y por realidad. Pero bueno, parece que pedimos demasiado a veces, ¿no? Ojalá lleguemos, creo que lo merece Argentina, con que estemos en la pelea de los 8 finalistas, alcanza. Bien. Gracias, Ale, por el contacto. Bueno, les mando un abrazo entonces, nos seguimos, gracias. Escuchamos a Alejandro Fabri, impecable entrevista, muchas gracias a la producción, no lo presenté, el señor Diego Mayo a cargo de comandar este barco. Hoy no estoy temporalmente en el estudio de la radio de la gente está asustada, de Mayo. Pregunta, está en el chat preguntando dónde lo mandaste a Jair, no sé, ahí está. Estoy desde la clandestinidad, me está cuidando las espaldas el señor Walter Pedraza, que además está en su día, viejo, después de este partido. Walter, no te pedí a vos 2 minutos, dame 2 minutos de lectura de lo que fue el partido, así cerramos este bloquecito, una lectura, un análisis tuyo. A ver, como primera medida, sorpresa por el penal, que para mí no fue, mucha más sorpresa al ver cómo lo pateó Messi, pero bueno, eso demuestra también que es terrenal. El equipo se supo reponer ante eso, se supo reponer Messi, y no es la primera vez que los compañeros tratan de sacarlo de esa situación y lo incentivan a que vaya. No necesita un incentivo para ir adelante Messi, pero lo corren desde ese lugar. Un primer tiempo donde Argentina hizo mérito suficiente para quedarse, Austria tuvo alguna que otra llegada sin ningún tipo de riesgo. Después ya en el segundo tiempo Argentina demostró por qué es el campeón del mundo, por qué tiene las individualidades que tiene y por qué De Paul y Enzo Fernández son los mejores socios que tiene Messi dentro de la cancha. Ellos tres hicieron la diferencia, después se fueron acoplando, Cuti y Romero, hasta que pudo jugar que tuvo que salir por la molestia que sintió en la rodilla. A mí me gustó Nahuel Molina, a mí me gustó Alexis McAllister, me gustó, a pesar de que no está convirtiendo, el Toro Lautaro Martínez. En líneas generales, la selección argentina, de hecho jugó un muy buen partido ante un equipo europeo que quizás muchos se preguntaban, ¿y por qué no juega con equipos europeos? Bueno, ahí tienen, jugó con un equipo europeo, lo dijo Alejandro Fabri, está dentro de los 30 posicionados en ranking FIFA.
Que jugó muy bien Walter, jugó un buen partido Austria, hay que reconocer que Argentina jugó contra un rival que se le paró de manos al campeón del mundo, no es moco de pavo, Le dejó la pelota y los primeros minutos, si uno repasa o ve el compacto del partido, solamente jugaban Licha Martínez y Cuti Romero. Austria dijo que la pelota tenía que estar en 3/4 de cancha hacia atrás y no hacia adelante. Le supo tapar los espacios hasta que, se despertó o empezó a jugar Rodrigo de Paul, empezó a jugar Enzo Fernández, y una vez que ellos agarran la pelota, y Thiago Almada también, no hay que olvidarse de Thiago Almada, un acierto del entrenador. Thiago Almada puso la camiseta cuando a Messi le costó también, ¿no? El partido. Vamos a seguir analizando todo esto. Se queda Walter Pedraza. Vamos a hablar más de fútbol. Tenemos todo el programa. Cuando volvamos de la tanda, vamos a estar hablando de lo que pasa en Colombia. Muchos medios progres se apresuraron a titular, ganó Abelardo de la Espriela. Yo te digo, hay que esperar. Vamos a hablar desde Colombia con una voz muy interesante para entender lo que está pasando. Cerradito el balotaje, menos de 240.000 votos, una diferencia muy estrecha para la definición de un país que tuvo máximo histórico de participación. Nosotros vamos a una tanda y cuando volvamos seguimos otra vez en este regreso, en este día, otro más en el planeta Tierra. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hola, aquí Adrián Stopperman para contarte que el viernes 26 estoy en la Flor de Barracas con entrada libre. ¡Con entrada libre! Las salidas a la Gorra o como Adorni, al pendrive, reservas, showsadrian@gmail.com. Showsadrian@gmail.com. Viernes 26 por única vez. Entrada libre. Salida a la Gorra. Con efectivo o al pendrive. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com.
el nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. En toda la República Argentina, campeón del mundo, el orgullo de ser el país de Lionel Andrés Messi, 2-0, una victoria épica la de hoy para demostrar calidad, superioridad, para demostrar quién es el campeón del mundo en este país. Estamos con el señor Walter Pedraza, que nos va a acompañar con todo el deporte. Te tengo una buena noticia dentro de todo lo que es la jornada, Te decía que durante el Mundial Milei aprobó $5.000 millones de endeudamiento, Esa no es la buena, obviamente. La buena tiene que ver con que finalmente, y 70 años después de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, son condenados crímenes de lesa humanidad. El juicio para la verdad se realizó en San Martín. La jueza federal Alicia Vence leyó el veredicto este mediodía y tras haber escuchado los testimonios durante 3 días,
terminó juzgando que los crímenes que se cometieron en aquel basural el 9 y 10 de diciembre de junio de 1956 son crímenes de lesa humanidad. Estoy leyendo el Instagram de la retaguardia, que siguió todo el juicio muy de cerca. Bueno, importante, ¿no es cierto, Walter? Una construcción de memoria para el pueblo. Me acuerdo de la camiseta de Central Ballester, sí, que tiene en su pecho dibujado los fusilamientos, ¿no? Qué linda camiseta. Sí, hermosa. Varios equipos en algún que otro momento han hecho alusión a ese fatídico episodio que nos tocó vivir en el país. Bienvenido sea que se sigan recuperando los espacios de memoria también. Totalmente. Y te sumo una más, Walter, sí, para lo que pasó mientras mirábamos el Mundial, se llamaría esta sección. Una nueva sección. Una nueva sección, sí. El primer ministro británico, el tipo que coloniza el 25% del territorio argentino, renunció, señores y señoras. Keir Starmer, este tipo que era un laborista después de muchos años de hegemonía conservadora, venía de 2024, casi 2 años de gestión al frente del Ejecutivo británico, da un paso al costado esta vez. Deja finalmente el Parlamento británico. Veremos quién se viene, Walter. Sí, bueno, como acá Javier Lanari, ¿no? El colega que le dejó... Día de renuncia, dice usted, Walter. Yo le digo colega, porque yo sí lo tenía visto en la tele. O sea, le dejó espacio a Fabián Fernández en esta nueva ocupación. ¿Lo investigaron o sabemos, Fabián Fernández, si tiene pendrive, si tiene algo de eso o no? No sé si hay data. ¿Usted laburó con Lanari, está diciendo, Walter Pedraza? No, yo por suerte no, toco madera, no llegué. Yo lo tengo visto de la tele. Lo tengo visto, a mí no me ensucian, A mí no me ensucian. No, para nada. Walter Pedraza, un compañerazo. ¿De qué vamos a estar hablando después, Walter? Ahora nos metemos en una nota en unos minutos sobre el tema de Colombia. Ahora te introduzco lo que está pasando, pero contame qué otra información deportiva vamos a tener durante el programa. Bueno, está jugando Francia, que está ganando recién en 38 minutos del primer tiempo. Le está ganando 1-0 a Irak. Vamos a hablar también de Racing, que tiene nuevo entrenador. Vamos a contarle un poco también a la gente de lo que está pasando en el mundo San Lorenzo. Vamos a contarle a la gente también que hay un equipo de primera división. No todos los equipos de primera división la están pasando bien o la pasan bien. Hay muchos con deuda y uno que tiene una deuda muy grande es el Club Atlético Banfield. Después vamos a estar charlando también. Importante, y también de lo que pasa en Colombia, ¿no? Exactamente. A contar lo que pasa en Colombia en este momento con la situación de la selección. Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, el tipo que se autoproclamaba como el tigre, Acá tenemos al león, a Javier Milei es el león, allá tienen otro felino, le falta una raya más al tigre, es el señor Abelardo de la Espriella, que en el conteo provisorio, y tengamos esto en consideración, este solamente es un conteo provisorio, no es finalmente el escrutinio final, se impuso por una diferencia de 240.000 votos, esto es para aventajar por lo menos al candidato Iván Cepeda, el candidato de la izquierda colombiana, que hizo una muy buena elección. Escuchen esto, si bien para lo que son los datos argentinos el porcentaje de participación no es el más alto, ¿sí? 64% nada más, Walter. Para Colombia es el máximo número de participación de la historia. Nunca habían ido tantos colombianos a votar por un presidente como fueron esta vez para votar en el balotaje entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Te decía ayer que toda la derecha regional salió a respaldar al líder vinculado al paramilitarismo, Abelardo de la Espriella, una persona que se presenta como empresario, que estuvo muy ligado a las Autodefensas Unidas de Colombia, este grupo paramilitar, y que desde hace muchos años empieza a encarnar una especie de showman de derecha
colombiano, ¿no? Cualquier similitud con Milei es realidad. pura coincidencia. Totalmente. Te digo, Walter, ahora, igual que en Perú, están poniendo el ojo en lo que sucedió con el voto en el extranjero. Lo que piden es que se revisen las actas de voto en el extranjero, en donde, bueno, de la Espriella ganó por bastante diferencia. En Perú ganó 74-25, en Aruba 75-24, en Israel 87-12, el lugar donde mejor le fue a Abelardo de la Espriella. No sé si es no sé si es una coincidencia, En Estados Unidos 81-18, en todo el voto en el exterior, en el preconteo por lo menos, en los 15 países donde hay mayor diferencia de voto a favor de la Abelardo de la Espriella, es donde están poniendo el ojo los veedores de la Colombia Humana, que son los que están poniendo en cuestión estos resultados. Y creo que para hablar del tema tenemos en contacto a una amiga, compañera, colega, Laura Capote, integrante de la Secretaría de ALBA, de los Movimientos Sociales y co-coordinadora de la Tricontinental. Hola Laura, ¿cómo estás? Te saludan Jair Sibel y Walter Pedraza. Hola Jair, Walter, ¿cómo están? Gusto. Muy bien, Laura, danos una primera impresión. ¿En qué momento estamos del proceso electoral colombiano ahora? Mira, estamos como en época de mundial en penales. Ahorita estamos atravesando pues todo el proceso de escrutinio. Y Jair, pues estamos después del preconteo de las elecciones del día de ayer, esperando cuáles son los resultados finales oficiales, que son los que da el escrutinio. En eso el presidente ha sido muy enfático, nuestra ley electoral es muy clara. Quien indica quién es el presidente electo es el resultado del escrutinio oficial, que lo definen pues finalmente jueces que terminan dando esta definición. Es decir, el preconteo de alguna manera es una aproximación que en otros momentos termina pareciéndose mucho más a lo que es el escrutinio final, pero no siempre ha sido así. De hecho, han habido otras oportunidades de diferentes elecciones en el país donde los preconteos han dado números alrededor de 500.000, 400.000 votos de diferencia que se terminan recuperando en el escrutinio. Precisamente ese número es el que de alguna manera se está buscando, dado que, como saben, seguramente ya habrás dicho, pues la diferencia de votos es de cerca de 248.000 votos entre los dos candidatos. No hay ni siquiera un punto porcentual de diferencia. Entonces es justamente lo que se está desarrollando desde el día de ayer en el cierre del preconteo y se desarrollará en los días de esta semana. No va a ser tan largo como en el caso de Perú, pero sí va a ser largo teniendo en cuenta que, bueno, vienen votos que son de las mesas municipales, después se hace el escrutinio que es departamental, luego nacional y finalmente el ingreso de las mesas del exterior, que vale la pena mencionar con esto último que tú decías, Jair, que en estas elecciones estaría teniendo una participación muy importante lo que sucede en el exterior para el resultado electoral, particularmente en las mesas de Estados Unidos y pues las que son más concurridas como son las de la Florida. Laura. 33.000 votos, Laura, perdón, Walter, ahí te dejo, pero 33.000 mesas son las que intenta impugnar. ¿Qué particularidad tienen estas mesas? ¿En dónde están? ¿Cuál es la caracterización geográfica que harías de los lugares donde más énfasis se está poniendo el pacto histórico de ir a cuidar o a rever los votos? Hay una gran cantidad de irregularidades electorales, podríamoslo decir, ¿no? No es normal, lastimosamente, en nuestro país que haya diferentes actos de corrupción electoral, ya sea antes del sufragio, es decir, la compra de votos, y bueno, también el constreñimiento electoral, pero también posterior al depósito de los votos en las urnas, todo lo que tiene que ver con los testigos y los jurados de las elecciones, que es justamente una de las alarmas que se están presentando por parte de los testigos del pacto histórico en las diferentes mesas del país, en algunos lugares que son estratégicos. Por supuesto que Bogotá es uno de ellos, toda la provincia que está ubicada alrededor de Bogotá, que es la provincia de Cundinamarca, regiones de eje cafetero, Antioquia, y algunas del exterior, son varias que preocupan en particular porque se han presentado casos sistemáticos de no correspondencia de las actas reales, digamos, con las actas que se suben, se digitalizan, que en teoría son la base sobre la cual el preconteo se publica. Ustedes habrán podido ver ayer una rapidez inusitada de publicación del primer informe. Las mesas se cerraron a las 4 de la tarde hora Colombia, a las 4:09 había un primer informe. Es decir, hay todo un procedimiento que se tiene que cumplir, igual que en Argentina, en cualquier país, que es la revisión de los votos, la eliminación de todo el material sobrante, la computación de esos mismos votos, la subida de las actas a la plataforma digital.
Todo eso en 9 minutos. Imagínense el nivel de eficacia, eficiencia tan rápido que se tuvieron en esos casos. Entonces, al entrar, hubo una convocatoria que se hizo de testigos digitales, que la hizo el mismo presidente, y cualquier ciudadano, inclusive ustedes mismos, podrían ingresar a la página de la registraduría y revisar acta por acta de cada una de las mesas de los puestos de votación de todo el territorio nacional. Y ustedes pueden ver con sus propios ojos cómo no corresponde. Ustedes ven la foto del acta física y aparece, por decirles un ejemplo, son 3 rayas que aparecen los números donde se tienen que poner la cantidad de votos. En la foto del acta aparece evidentemente un 07 por Abelardo de la Espriella, por darles un ejemplo, y se ve de manera evidente cómo el 0 se convierte en un 8, digo, por darles el ejemplo más grosero. Algunos que tienen un punto en una de esas rayas que significa que no hubo número y de repente ponen arriba un 1. Entonces de repente un 25 se convierte en 125. Y así una gran cantidad de casos muy similares que se presentan en estos sectores del país, que terminan siendo pues un elemento ya no aislado, sino sistemático y permanente, que son justamente las alrededor de 33.000 mesas que se busca impugnar desde el Pacto Histórico. Laura, te quería preguntar justamente, y me parece que un poco también lo aclarabas en esta última parte de la charla, el tema de la fiscalización. ¿Quién controla a los fiscales? Los fiscales dependen de las distintas fuerzas electorales, de los testigos, llamamos nosotros, ¿no? Entonces la fuerza electoral inscribe sus testigos, y son ellos los que están presentes en el momento del escrutinio, del cierre de la mesa, el conteo de los votos para la elaboración del acta, que se llama E14 en nuestro país. Entonces es el acta donde tú tienes cuáles son los candidatos, y ahí completas los votos que hubo por los candidatos, nulos, blancos, etcétera. Entonces, al final al cierre de la mesa, digamos, son los mismos testigos junto con las autoridades de la mesa, es decir, los jurados de mesa, quienes están firmando tanto todos los votos que tienen que tener la firma del jurado en la parte del respaldo, como el formulario de 14, que es el que se sube a la página web, digamos. ¿Hay protestas? ¿Cómo está el clima social? Un poco y un poco. De alguna manera pues se llamó, seguramente ustedes escucharon esta mañana la locución que hizo el candidato Iván Cepeda, llamando un poco a la calma en algunas de las regiones del país donde hubo tal vez movilizaciones que fueron un poco más, ¿cómo decirlo?, fuertes, digamos, en términos de la movilización. En otros lugares, de alguna manera, lo que se ha llamado y la línea de alguna manera que se ha sostenido desde la candidatura de Iván es que nosotros en este momento, ni nosotros, y hay un elemento nosotros me refiero a la candidatura del pacto, y también un elemento importante, el Consejo Nacional Electoral no ha declarado como ganador a Abelardo de la Espriella. Eso es un elemento muy importante, porque ellos pueden, proclamarse a partir del preconteo. Claramente que es difícil la recuperación de votos, por supuesto, pero como les decía al inicio, quien termina dando la decisión final es el escrutinio, y con el escrutinio el reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Mientras eso no se dé, nosotros hoy no tenemos presidente electo. Todos los titulares que dicen presidente electo están errados. Hay ciudades donde se han convocado movilizaciones más, de alguna manera, autoconvocadas, en el marco, digamos, había muchas personas citadas en algunos lugares públicos para la celebración de lo que nosotros estábamos seguros iba a ser una victoria. Entonces, a partir de esas mismas convocatorias ya hechas antes del resultado del preconteo, pues las personas se movilizaron, tocaron música, desde un ánimo de decir, bueno, como les decía al inicio, estamos en penales, todavía hay camino, todavía hay posibilidades. Se ha tratado insistentemente, como les decía, tanto desde la campaña como desde el mismo presidente, de decir, bueno, acá la lucha va a ser con los abogados en el escrutinio, vamos a pelearnos ahí voto a voto, pero en la calle no tiene sentido hacerlo, también porque nosotros en este momento pues es un país, como ustedes habrán podido ver, absolutamente dividido. Nos separan 248.000 votos, y en ese absolutamente dividido también es una derecha que se reagrupa alrededor de una figura de la extrema derecha, pero que tiene en su espacio político pues todas las principales figuras de la derecha tradicional de nuestro país, que como sabrán pues no escatiman en métodos de violencia, persecución, estigmatización, criminalidad en contra del movimiento social, en contra de los ciudadanos. Entonces no es una movilización que termine simplemente con una represión policial, sino pueden existir a partir de diferentes movilizaciones, señalamientos, persecuciones, amenazas que inclusive hubo durante la campaña por parte de la campaña o seguidores de la campaña Abelardo de la Espriella.
Laura, además en un país que viene de un proceso de paz muy cuidado, construido por sus organizaciones, por su institucionalidad, que creo que es una de las grandes discusiones que atraviesa el debate también de lo que viene para Colombia. Te pregunto, tenemos a Kast, a Milei, a Trump, a Marco Rubio, a Noboa, a todos los líderes de la derecha saliendo inmediatamente a festejar, a generar una presión internacional, evidentemente un condicionamiento al escrutinio definitivo. ¿Por qué tanto interés en que pierda Cepeda? ¿Por qué tanto interés en que sea derrotado Gustavo Petro en Colombia? ¿Cómo lo lees vos? También a nivel regional, venís de una articulación de movimientos sociales como Alba de los Movimientos. ¿Por qué la derecha quiere esta derrota? Ahí es fundamental que claramente la respuesta de los presidentes de la región fue una orden dada desde Washington. Ustedes seguramente habrán visto los diferentes mensajes de felicitación que hizo Donald Trump a los resultados de la primera vuelta, y también la invitación textual a los colombianos de votarlo a Abelardo de la Espriella en el tuit que hizo la última semana. Entonces ahí hay una orientación, digamos, de este escudo de las Américas, no me acuerdo cómo es que se llama o algo así, que organizó Trump y que efectivamente tiene ese alineamiento como en los nuevos Prosur y bueno, todas las otras alianzas que se ven construido en el pasado. Ahí es fundamental por elementos diversos, ¿no? Ustedes saben, y seguramente la audiencia, que Colombia ha significado en estos 4 años, pues ha generado un viraje a lo que había sido hasta entonces un posicionamiento de la política exterior totalmente alineado a los Estados Unidos y a los intereses del imperialismo en ese marco. Siempre hemos sido un aliado histórico para las políticas norteamericanas en el continente, por una ubicación geográfica central, pero también por una riqueza en términos de nuestros recursos naturales, que son estratégicos, por supuesto, para este momento del capitalismo, ¿no? Una gran afluencia, una gran cantidad de riquezas en términos minerales en particular, por supuesto nuestras reservas de petróleo, que tal vez no son las mayores, pero por supuesto que hay en medio de un conflicto como el que vivimos a nivel global, en particular alrededor del petróleo, pero también otros minerales, tierras raras, bueno, una gran cantidad de elementos que son fundamentales para los Estados Unidos, pero sobre todo pues es un disciplinamiento para un proceso que se ha levantado, no solamente con una posición soberana en lo interior sobre digamos, la relación con nuestra riqueza natural, sino también una soberanía en términos continentales de ponerle de alguna manera un freno, por lo menos una voz de protesta a el avasallamiento del imperialismo de una manera más, de alguna manera descarada, ¿no? La voz de Gustavo Petro ha sido fundamental en Naciones Unidas y otros escenarios en defensa del pueblo palestino, por ejemplo, en llamar con su nombre el genocidio que desarrolla el Estado de Israel contra el pueblo palestino, en exigirle de alguna manera respeto justamente a los pueblos del sur global, una voz muy fuerte en contra de la lucha, de esta denominada lucha contra las drogas y lo que eso ha generado para nuestros pueblos. Entonces se ha convertido en una voz incómoda, sin duda alguna, para el imperialismo y para este rearme de la doctrina Monroe 2.0 y su corolario Trump. Sin duda Colombia es una piedra en el zapato y por eso hay una intención muy clave de recuperar nuestro país, para recuperar lo que siempre hemos sido, lastimosamente, que Colombia históricamente tiene una política exterior alineada con los intereses de Washington, pero que en particular en este caso, y valga la pena decirlo, ni siquiera es un alineamiento con los Estados Unidos, sino es un alineamiento de un ciudadano estadounidense, porque Abelardo de la Espriella tiene la ciudadanía norteamericana. De hecho, hubo grandes denuncias antes de las elecciones de la inhabilidad o la posible inhabilidad de Abelardo para candidatearse o para posesionarse por esa doble nacionalidad. Inclusive esos elementos siguen abiertos en términos jurídicos. Él debió asistir a una citación que le hizo el Consejo Nacional Electoral y no asistió la semana pasada. Entonces, realmente es una preocupación muy grande si efectivamente en los escrutinios se logra demostrar que de la Espriella ganó, así sea por un voto. Laura Capote, un lujo como siempre hablar contigo y por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que suceda con este recuento final, que es lo que exige la Colombia humana, el partido de Iván Cepeda y Gustavo Petro, para terminar de verificar qué sucedió con los resultados. Gracias, Laura. No, a ustedes, y pues estar muy muy pendientes, y seguramente pues tendremos mucho que aprender en caso de que gane Abelardo de la Espriella, aprender cómo han resistido los argentinos a Milei. Un abrazo grande, hablamos con Laura Capote. Walter, ¿qué tiene para darnos? La gente que se está comunicando al 11 3200 0530. Buenas tardes, Jair, Walter y equipo. Para Walter y el penal, a mí me costó ver dónde sufre la falta Lautaro, pero si mirás bien la jugada, el defensor a la izquierda de Lautaro,
cuando abajo le da en el pie izquierdo. Es verdad que no se nota a la primera mirada, ni revisión, pero es un penalazo. Saludos, Nico de Escalada, saludo grande. Cacho, a ver, ¿qué dice Cacho de Entre Ríos? Hola, Jair, la derecha gana por la intervención yanqui. ¿Qué manipula las elecciones? Qué casualidad que vino por 2 meses el yanqui que maneja la información global. Abrazo peronista, Cachito desde María Grande, Entre Ríos, Jair. Espectacular, Walter. Te digo que acá también muchos que se suman al streaming. Somos Radio AM530, los tenemos ahí conectados. ¿Está Cevita Esquivel ahí, Walter? Está Cevita Esquivel detrás de la pecera, está Dieguito Mayo, no le dan las manos. Ah, también, sí, dicen que están tomando mate. Dicen que están tomando mate. Están tomando mate, como siempre, el equipo. Saludos a Ezequiel. No sé si vino también Ezequiel, Diego Mayo. Le mandás un abrazo grande. Nosotros vamos a ir a una tanda muy cortita. Cuando volvamos, te cuento que tenemos una entrevista muy especial porque vamos a estar hablando de un tema que es fundamental, ¿no? Que mientras miramos el Mundial, nos privatizaron el río Paraná. 25 años tenía la concesión de Jean de Null entre el 95 y el año 2020, entre el 96 y el 2021. Ahora nuevamente la privatización con la belga Jean de Null. Otra vez nos metieron la empresa belga, la Jean de Null, y nos van a dragar de 33 a 44 pies, digo, con el impacto ambiental que tiene eso, sabiendo que es la vía por la que salen todas nuestras exportaciones, una vía que está muy privatizada al control de las cerealeras. Cuando volvemos hablamos de ese tema, vamos a una tanda muy cortita y ya regresamos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Roberto Caballero está en AM530. Ustedes la conocen, es Dora Barrancos, socióloga e investigadora. Por supuesto, más allá de yo diría, de los grados de patologizaciones que se puede encontrar. Pero este es un principio común. Por eso las feministas solemos decir, estos sujetos son hijos sanos del patriarcado. No son monstruos inventados que vienen desde Marte, etc. Y quiero también decir algo. Gran parte de los homicidios, lo he venido diciendo, de las muertes de hombres a otros varones, tienen mucho que ver con resortes patriarcales, la competitividad aguda, la violencia aguda, la venganza aguda, el principio de venganza, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay una irritación particular, hay algo más exacerbado. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Es un honor poder invitar a Jair Sibeli, a oyentes de la 530, a que vengan a ver Los Habitantes al queridísimo Teatro El Picadero. Mi nombre es José Lovella y junto a Pedro Sendlinki somos los hacedores de esta miniserie teatral de 4 capítulos que cuenta la historia de los hermanos Justos republicanos que en 1936 son asesinados por los falangistas y ellos, muertos, descubrirán que tienen el poder de habitar los cuerpos de los vivos e intentarán salvar la vida de sus queridísimos amigos, Federico García Lorca, Antonio Machado y Carmen Luna. Creemos muy necesaria hacer esta obra y más en este momento en el queridísimo Teatro El Picadero tiene un significado especial. Es un escenario que también resistió el intento de ser silenciado. Los esperamos el viernes 10 de julio y el 18 de julio, entradas por PlateaNet. Muchas gracias.
6 minutos, estamos al aire en la radio de las Madres de la Plaza de Mayo. El orgullo de compartir micrófono con el señor Walter Pedraza. Walter Pedraza, se suspendió el partido de Francia. Sí, ¿Qué dicen acá? Explíqueme qué pasa. Deje de espolearme la noticia, Sibel. Por favor, se lo pido. Tormentas eléctricas. ¿Qué sucedió? Cuénteme, ¿qué pasa? Tormentas eléctricas. Promediaba casi finalizando el primer tiempo. Tormentas eléctricas, sabido es que en Estados Unidos esta es la época de las tormentas eléctricas y cuando son muy eléctricas, la FIFA ya dejó escrito que los futbolistas se tienen que meter dentro del vestuario. Por el momento no hay tiempo, ni hora, ni en que va a arrancar esto que quede del partido. Restan jugar 45 minutos, está suspendido por el momento. Hay alguna gente, lo estoy viendo yo aquí en el monitor de la radio, hay gente en las gradas. La mayoría de la gente obviamente se mete en los fast truck, se mete a comer y a tomar, así que habrá que ver qué es lo que le espera del tiempo allí en los Estados Unidos, a ver si continúa o no esta victoria, por ahora parcial, 1-0 de Francia frente a Irak. Impresionante, breaking news, noticia en desarrollo. Walter Pedraza que nos cuenta lo que sucede con el Mundial. Che, te quiero hacer una invitación. Hay un evento muy interesante este miércoles 24 de junio a las 6 en el Centro Cultural de la Cooperación, a los 200 años del del Congreso Anfictiónico de Panamá, balances y perspectivas del orden multipolar emergente. Va a estar Juan Carlos Junio, por supuesto que nuestro ayatollah Atilio Borón, va a estar Juan Francisco Martínez Peria, Paula Klachko, Néstor Coban, gente muy interesante, así que ya sabés, este miércoles a las 18 en la sala Jacobo Lax del CCC, miércoles 24 a 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, actividad organizada por el señor Atilio Borón y un grupo de gente muy interesante. Pero te contaba que nos tenemos que meter en uno de los que para mí son los temas de la jornada, los temas de la semana, que es la privatización del Paraná. Y para hablar del tema tenemos en contacto en este momento a una de las voces que creo que mejor explican la situación, que es Germán Mangione, periodista, referente del Foro por la Recuperación del Río Paraná. ¿Qué hace, Germán? Te saludan Jair Sibel y Walter Pedraza. ¿Cómo le va? Un gustazo charlar con ustedes. Un gusto. Germán, contame un poco por qué es tan preocupante la noticia que acabamos de recibir de el dragado en manos de la belga Jean Denul y otra privatización de nuestra vía navegable troncal Paraná-Paraguay. Mirá, como bien vos lo decís, la verdad que es una noticia muy mala para los intereses argentinos, muy mala para la Argentina. Lo que se termina de concretar es la nueva entrega de nuestra principal vía troncal, por la que, como ustedes saben, transita el 80% de nuestras agroexportaciones, pero también una gran parte de la producción de América Latina, y vuelve a estar en manos de esta empresa belga, pero con la particularidad, te diría, o por lo menos con la crudeza, de que ahora además bajo la atenta mirada de la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que en pleno debate de la adjudicación entre esta empresa Jean Denul y la otra empresa belga DEME, se peleaban públicamente por mostrar quién representaba mejor los intereses de los Estados Unidos en la región para sumar algún punto en la adjudicación. Una pelea pública además, con visitas, por ejemplo, de la empresa DEME a la Embajada de Estados Unidos, a partir de que se había puesto en duda algún vínculo de esa empresa con capitales chinos, para aclarar que no era así. Lo mismo sucedió con la empresa Jean Denul en sus comunicados, y bueno, esto vuelve a estar nuevamente en manos extranjeras, vuelve a estar nuevamente bajo la órbita de los Estados Unidos, en una licitación que en principio, digo, no tiene ningún estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de una licitación que va a llevar el dragado de 34 pies a 44 pies sin ningún estudio de impacto ambiental, algo que no sucede en ningún lugar del planeta, y que claramente está organizado y puesto en marcha por el círculo rojo de la agroexportación en Argentina, que está representado, por supuesto, por la Cámara de Puertos Privados y por Ciara, la Cámara de Industrias Aceiteras. Esa es la novedad que tenemos. Finalmente se llevó adelante, y la verdad que preocupa porque los planes tienen que ver simplemente
ni más ni menos que con los intereses de un grupito muy pequeño de empresas, en su mayoría extranjeras en nuestro país, que son quienes hoy dominan el comercio exterior y nada tiene que ver con los intereses de la Argentina. No, y además Germán viene a reforzar una privatización que se inició en la época del menemismo. En el 2021, ¿qué pasó? Que había un gobierno popular y no pudo avanzar con una intervención estatal, nacional de la hidrovía, porque en este programa incluso lo hemos entrevistado al ministro Tayana y yo le preguntaba, ministro, para una cuestión de seguridad, defensa y soberanía es fundamental controlar las vías navegables, lo aprendimos de la vuelta de Obligado y Punta Quebracho a esta parte. ¿Qué pasó en el último gobierno, Germán? Y pongámosle nombre, ¿quiénes fueron los responsables de que no tengamos una vía navegable troncal en manos de nuestro Estado soberano? Mirá, yo creo que es un poquito más largo y más grave el tema, porque en realidad el primer vencimiento fue en 2011. La primera concesión que daba el menemismo desde el año 95 vencía en 2011. Ahí se renovó automáticamente la concesión a la empresa Yandenul, y después, como bien vos decís, en 2021, ante la nueva posibilidad, que incluso hubo algunos amagues, digo, en su momento aquí en nuestra zona, en el mismísimo lugar de Punta Quebracho se anunció la creación de un consejo federal con la participación de las provincias, de la posibilidad de una empresa estatal. Bueno, y como pasó en varios temas durante el gobierno de Alberto Fernández, digo, como el de Vicentín, eso no sucedió, y terminó poniendo nuevamente en manos de empresas privadas, o por lo menos allanando el camino. Te agrego un dato más. En el mismo gobierno de Alberto Fernández se firmó el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Digo, acuerdo que después utilizó como una alfombra roja el gobierno de Milei para poner el control de la hidrovía, que desde ese momento la Argentina tiene la obligación de entregar información al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos sobre lo que pasa en la hidrovía, y digo, ese fue el marco con el que se avanzó en esta privatización. La verdad que es preocupante porque incluso en este proceso, durante el gobierno de Milei, salvo algunas voces lúcidas, como bien vos nombrás, como la de Tayana, los grandes partidos de la Argentina, los grandes partidos incluso del campo popular, da la sensación que o no dimensionan o no han puesto el foco en un tema que es central. No existe la posibilidad, o por lo menos es una opinión, no existe la posibilidad de pensar ningún proyecto político de desarrollo en la Argentina sin tener el control y la administración del Paraná. Bueno, no hubo un debate a la altura, me parece, de la importancia que tiene esta nueva entrega de la soberanía, esta nueva entrega a capitales extranjeros. Y hago un dato más, para no hacerla muy larga. Me parece que es clave algo que vos dijiste, porque las empresas agroexportadoras todo el tiempo remarcan que esto no es más que un problema del precio del peaje, que esto no es más que un problema comercial, o en todo caso un problema de mejorar el costo del flete, cuando en realidad de lo que estamos hablando no es ni más ni menos que de la defensa nacional de la Argentina. Hoy la Argentina no tiene salida, no tiene unido su sector fluvial con su sector marítimo. Argentina no puede sacar un barco desde Rosario y llevarlo a Bahía Blanca sin pasar por Montevideo. Bueno, esa es la situación de la defensa de la Argentina, y nos parece que esto agrava aún más esa situación de entrega, que me parece, vuelvo a repetir, lejos de ser simplemente un problema comercial. Esa idea se instaló, que la Argentina, y eso también pasó en el campo popular, se instaló la idea que la Argentina no lo puede hacer. Y me parece que es la idea más grave, ¿no? Que la Argentina no tiene la capacidad. Cuando quienes venimos siguiendo el tema, sabemos, por ejemplo, que la empresa Yandenul en el 95, cuando agarra la concesión, lo hace con dragas argentinas, con técnicos argentinos y con todo el material que el Estado utilizó durante más de 100 años para dragar los ríos. Me parece que lo primero que hay que romper para revertir esta situación es la idea instalada, repito, incluso en el campo popular, de que Argentina no tiene la capacidad. Te sumo algo más, Germán, que tiene que ver con la desastrosa licitación del Canal Magdalena, ¿no? Porque si tenemos que hablar de la comunicación entre la salida al mar y la principal arteria comercial, productiva, comunicativa de nuestro país, no podemos dejar de pensar que se hizo una licitación mal,
estamos quienes pensamos que a propósito, que hubo intereses, que hay que recordar quiénes estaban en el Ministerio de Transporte en el gobierno pasado a nivel nacional para evitar que se construyera el Canal Magdalena, digo, una reivindicación histórica de nuestro país en materia de soberanía, de control de vías navegables, pero bueno, te dejo esa ahí como una reflexión. Y la otra que te quiero preguntar, hablaba sobre el impacto ambiental que tiene la profundización de 33 a 44 pies del canal. Mucho no se ha hablado de esto, entiendo que obviamente responde a los intereses de las grandes cerealeras de transportar cargas mayores en menor cantidad de fletes. Entiendo que también es complejo porque la Argentina tiene un retraso histórico en su marina mercante, en su cantidad de barcazas de bandera celeste y blanca, pero ¿cuál sería el impacto ambiental, sobre todo para los habitantes de nuestro país, de las riberas del río Paraná-Paraguay? Mirá, la verdad que no está claro, Jair, porque no hay un solo estudio que diga qué va a pasar hoy. Lo que sí podemos decir que con el dragado a 34 pies, por ejemplo, comunidades entrerrianas como la de la ciudad de Victoria, que está en pleno delta del Paraná, han tenido 2 veces emergencia hídrica porque se van tapando absolutamente todas las entradas de agua con el sedimento. También sabemos que está afectando a la fauna ictícola porque se van tapando las lagunas, que es donde desova la fauna ictícola del Paraná, y eso se va impidiendo. Y todo eso a 34 pies, con lo cual a 44 no está claro. Se hicieron algunas audiencias que la verdad que fueron una pantomima de audiencia, porque casi el 90% de los expositores hablaron en contra de esta cuestión ambiental y no se tomó en cuenta. Y la verdad que, como bien vos decís, si uno mira los comunicados de las agroexportadoras festejando la entrega del Paraná, una de las primeras cosas que dicen es: ahora vamos a poder meter Panamax, mucho que son los grandes barcos oceánicos, para no tener que cargar en Bahía Blanca, para cargar completo en el Paraná cuando hacemos a 44 pies y para abaratar el costo del flete a un 30%. Lo que uno piensa o lo que uno ve es que en ningún lugar del mundo, como le gusta ver siempre a los gobiernos liberales ejemplos de las grandes potencias, sucede esto de adaptar un río a los barcos. En todos lados lo que se hace es adaptar los barcos a los ríos, como sucede en el Yangtze en China, en el Mississippi, en Estados Unidos o en los ríos de Europa. No existe el dragado para meter 500 kilómetros dentro del territorio a los barcos oceánicos, adentro de un río. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, eso es lo que van a hacer en la Argentina, por lo cual el daño ambiental va a ser tremendo seguramente, y todo en el marco de ahorrarles un porcentaje, porque vos decías, bueno, la Argentina no maneja su comercio exterior, hoy no exporta nada a la Argentina. Estas empresas van a ganar un porcentaje mayor, además de lo del flete, de lo del peaje que se va a abaratar, un porcentaje mayor por meter grandes barcos. El efecto todavía no lo conocemos. Totalmente, y la preocupación, porque geopolíticamente es fundamental, conecta a nuestro país con el Paraguay, con Uruguay, con Brasil, hacia el norte, incluso con el Bolivia, el otro delta importante de nuestro continente, el del Orinoco y el del Amazonas, son estructurales para pensar el comercio en nuestro continente. Te cierro con esta, Germán, tampoco para no abusar de tu tiempo. ¿Qué pensás que debería hacer un gobierno popular cuando regrese al poder en este país con la vía navegable troncal? Digo, ¿es posible expropiar? ¿Es posible intervenir en la licitación? ¿Cómo puede tomar un gobierno popular cartas en el asunto para no dejar en manos foráneas de intereses ajenos a nuestro desarrollo nacional la principal vía comercial, estratégica, de defensa interna incluso de nuestro país? Mirá, yo creo que lo que está claro es que nosotros acabamos de entregar nuestro estrecho de Hormuz. Ni más ni menos que eso. Digo, para pensarlo geopolíticamente y con lo que está sucediendo en el mundo, nosotros en un mundo en guerra, en un mundo donde los recursos se transforman en un arma de guerra, digo, nosotros entregamos la vía por donde pasa el combustible, la energía, los alimentos, el mineral de hierro que viene de Brasil, todo eso lo entregamos a manos extranjeras. Es realmente imposible pensar el desarrollo de la Argentina. Evidentemente, un gobierno de corte popular tendrá que tomar algunas medidas, como bien vos decís, como recuperar y dar por tierra con estas concesiones, si es que tiene intenciones realmente de tener un modelo de desarrollo serio, porque no es una cuestión simplemente ideológica, no es una cuestión simplemente reivindicativa. No existe la posibilidad, porque no ha existido ni acá ni en ningún lugar del mundo, de tener un país desarrollado sin el control de tu principal vía navegable. Por lo tanto, digo, como decimos, esto de en el mundo en el que estamos viviendo y hacia el mundo que vamos, que la perspectiva es
bastante peor del mundo en el que estamos, que ya está mal, pensar que podés desarrollar un país sin controlar tus barcos, porque digo esto para no irme mucho de tema, pero no es solo la entrega del Paraná. El gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, sacó al SENASA de todos los puertos, que era el que controlaba la salubridad de lo que entraba y lo que salía. El gobierno de Javier Milei sacó a los serenos de buque, a los prácticos de buque, e intentó con Sturzenegger sacar también a los marineros argentinos. Está claro que el objetivo es que no quede un argentino en el agua, y eso no es ni más ni menos para que las grandes potencias que hoy controlan el comercio exterior también puedan controlar no solo los negocios legales, sino otro que daría para otra nota, los negocios ilegales que también suceden en la hidrovía, sin un solo ojo del gobierno. Si no hay un Estado que tome cartas en el asunto y recupere tanto el control del Paraná como el del comercio exterior, todas las promesas, todas las propuestas de desarrollo no dejan de ser más que falacias. Germán, impecable como siempre, te quiero agradecer por estos minutos en contacto con la Radio de las Madres y por supuesto vamos a volver a contactarte porque tristemente esta historia recién empieza y bueno, seguiremos levantando la bandera de nuestra soberanía sobre el Paraná-Paraguay. Les agradezco yo siempre a ustedes y seguramente volveremos a hablar porque ahora van por el dragado de la Cuenca del Plata, que va a ser otro temón también con la privatización de eso. Hablábamos con Germán Mangione, colega, periodista, referente del Foro por la Recuperación del Río Paraná. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos.
9:26, seguimos en la radio de las madres. Un poquito de ricota suena Te voy a atornillar. Hasta las 20 horas hacemos este día nuevo en el planeta Tierra. Otro día en el planeta Tierra. Está el señor Walter Pedraza del otro lado. Walter Pedraza, así que Patricia Bullrich se anda haciendo la cancherita con la selección argentina. Ahora me cierra todo porque el Cuti Romero salió lesionado. Mientras en Filadelfia no se reanuda el partido de Francia, ahí la estamos. Lo mufó, dice usted. Ahí la estamos viendo la Pato, con la camiseta número 13, que es la de Cuti Romero, pero lo más paradójico, ¿no? Es la B. Y el tuit dice para victoria o para la victoria. Yo no sé ya qué pensar, porque antes eran los deditos así para arriba, ahora es la B. No se pongan, muchachos, camiseta de los futbolistas, póngase sin número. ¿Quieren hacer algo por el bien de la patria? ¿Quieren hacer algo bien por el bien de la patria, de la selección argentina? Pónganse la camiseta de la selección argentina, pero sin ningún número. No vaya a ser cosa que alguno aparezca con el número 10, toco madera. Por favor, se los pido. Por favor, se los pido. Por favor, se los pido. Por favor. Walter Pedraza con toda la información deportiva, y también nos reímos un poco, aprovechamos. Patricia Bullrich, senadora nacional, una de las artífices de la protección de Adorni en la Cámara Alta, logró que el jefe de gabinete no tuviera que ir a la primera moción de censura, interpelación que intentaba hacer la Cámara de Senadores a partir del enriquecimiento ilícito. Parece que se compró un flipper, Walter, ahora anda dando vuelta la idea, un flipper de los locos Adams, 8 palurdos. Bueno, el que la hace, me parece. Se lo va a pedir Sacoa para... Uy, no hay que decir marca, perdón. Se lo va a pedir la casa de juegos para ponerlo como estandarte. Mamita. Lo van a promocionar con la cara de Adorni, te digo. El próximo verano en Mar del Plata, flipper con la cara de Adorni, a ver si alguien le pega. Te decíamos que renunció Javier Lanari, su mano derecha. Va a tener una semana movidita, se reacomoda el perfil comunicacional del gobierno, con Javier y ahora con Fabián Fernández, que va a reemplazar a Lanari al frente de la Secretaría de Prensa, el nuevo secretario que venía de manejar la comunicación de YPF y que va a intentar cambiarle el perfil a la vocería de Manuel Adorni, que está básicamente esperando que le caiga el yugo. Por ahora, muy cuidadito por la Cámara de Diputados y la de Senadores. ¿Cuándo tiene que presentar el nuevo integrante la declaración jurada? Porque no vaya a ser cosa que le aparezcan cosas después de hoy. Vos decís que le van a saltar, ¿no? Bueno, agarrate que van a saltar alguna de las cosas. Que se prepare para los carpetazos. 19:29 en la radio de las madres. Hay que ver si tiene en limpio el prontuario el señor Fabián Fernández, reemplazante de Manuel Adorni. Che, hoy día muy importante, una efeméride de primer nivel, Walter, que no la nombramos. Se cumplen años de aquel partido del Diegote, acaso del partido más mítico de la historia de los partidos, ¿podemos decirlo? A los 40 años de esos 2 goles a Inglaterra, hoy Lionel Messi le rindió homenaje con estos 2 goles también. Es verdad, hoy hace 40 años que Argentina con Diego Armando Maradona le ganaba a Inglaterra, lo dejaba fuera del Mundial, con los 2 goles más recordados de los mundiales, hay que decir, ¿no? El famoso gol con la mano y el gol del siglo, hasta ahora. Sin lugar a duda, y ahora cuando volvamos de la tanda, Walter, vamos a tener un laburazo impresionante con esta efeméride popular argentina. Van a venir 2 compañeros, 2 colegas de primer nivel de la radio de las madres a presentarnos un trabajo, la verdad, épico. Lo estuve escuchando. Creo que ya están en camarines, Creo que están en camarines. Se están maquillando, ¿no? Ariel me dijo que Ariel pidió maquillador. Cuando volvamos te vamos a contar todo lo que tiene que ver con esto, y también militarización en América Latina. Ojo que se viene picante la situación, te dejo 2 ahí rebotando. La primera tiene que ver con el gobierno de Bolivia, que ordenó el estado de excepción en el país. Preocupante cómo avanza la militarización del gobierno de Rodrigo Paz después de un principio de acuerdo
con la COP, pero sigue caliente la calle, un gobierno muy golpeado al calor del aumento de los biocombustibles. Y la otra que te digo, tomá nota. Dale. En Ecuador, el presidente declaró conflicto armado interno, Walter, y autorizó el despliegue de militares extranjeros. Hay que poner un ojo porque esto marca el prolegómeno de cómo pueden moverse algunos de los gobiernos de derecha en la región. Militarización y cada vez más violencia estatal. Nosotros vamos una tanda bien cortita. Walter, ¿te quedas un ratito más? Vamos a hablar del partido del siglo. Más vale, dale. Walter Pedraza, el número 5 de este equipo, armando juego, recibiendo, cortando en el medio de la cancha. Nosotros vamos una tanda y ya volvemos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Nicolás Márcico está en AM530. Verónica Camargo es la madre de Chera Páez. El femicidio de su hija es el que dio origen hace 11 años al Ni Una Menos. Política, cultural, religiosa, colores de pañuelo, no sé, todo lo que las diferencias que quieran poner. Esto nos atraviesa a cualquiera. Entonces tenemos que pensar en todo. Y los discursos así tan agresivos no ayudan ni conducen a nada bueno. En AM530, 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Si cerraran los ojos y vieran lo mismo que yo, seguro necesitarías anteojos de sol y no los que usas para ver, aunque te queden pintados.
los ojos y vieras lo mismo que yo. Seguro necesitarías un ventilador y un trago multicolor. Te vas a acordar del verano. Déjame entrar si no quieres pasar primero vos. Déjame hablar, puedo escupirte mariposas con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. Déjame entrar si no quieres pasar primero vos. Déjame hablar, puedo escupirte mariposas con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. Déjame entrar. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías un buen protector, de esos que huelen muy bien, que te hacen viajar al pasado. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías sacarte el reloj y algo de ropa también. Te vas a acordar del verano. Déjame entrar si no quieres pasar primero vos. Déjame hablar, puedo escupirte mariposas con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. En realidad, si no quieres pasar primero vos, lo mismo da que está lloviendo y no tengo a dónde ir. Déjame 19:38 en toda la República Argentina, 22 minutos finales en este nuevo día en el planeta Tierra. Y como te contaba, tenemos dos invitados muy especiales, periodistas de lujo de esta casa, que están desde la sede central de la Radio de las Madres, no como yo, que en este momento me encuentro en algún lugar cuyo paradero no revelaré. De Ciudad Gótica. En el piso del en Ciudad Gótica, exactamente. Están en el piso el señor Gustavo Cirelli y Ariel García, el productor y periodista encargado de Un Puño Apretado, el nuevo podcast de la 530, y el editor del mismo. ¿Cómo andan, Gus, Ari? ¿Cómo están? Muy bien. No sabíamos que ya te había fugado, Jair, pero bien. Tengo una alerta roja de Interpol, pero hasta que no caiga, sigo al aire, ¿eh? Muy bien, así que aprovechemos estos últimos en 20 minutos. ¿Sabés cómo sube la audiencia, Cuando me lleven acá, no corten nada más. Che, fuera de joda, me parece un laburazo. Me lo pasó hoy a la mañana Gustavo, y yo soy un manija del Diego, y la otra vez además estuvimos charlando de este tema, y me parece un laburazo el que hicieron. Cuéntenme, ¿por qué esta decisión? En principio también agradecerte porque sos parte del podcast, porque se produjo medio en vivo también, tanto la entrevista que le hizo Jair a ¿cómo es? Alejo Apo. Alejo Apo. Y Cintia García a Víctor Hugo Morales. Dos piezas que componen el podcast. Surgió porque la idea era reivindicar lo que fue para mí un momento, para mí y para millones, un momento histórico, que por eso el guiño de que se cumplen 40 años del relato del gol del siglo, una forma de mixtura, de mezclar un acontecimiento que ya es muy difícil pensarlo por separado uno del otro. Total. ¿No? Y sobre todo aquellos que somos Víctor Hugo moralistas y maradonianos, digamos. Y así surgió, rescatar ese momento, y a partir de ese momento contar muy sucintamente qué significó
a 4 años de la guerra de Malvinas, todo lo que se jugó en la previa, toda la cuestión épica, lo que le puso Diego, lo que era el fútbol, sin tener que hacer comparaciones ni nada, ni andar subrayando mucho qué era el fútbol entonces, cómo se lo vivió. Eso, digamos, una cinta. Y lo del puño apretado es una frase que dice Víctor Hugo, una parte de su relato, gritando. Con un puño apretado, con un país como un puño apretado, gritando por Maradona. Y me parece que eso sintetizaba todo, digamos, ¿no? Lo que fue ese momento. Después, obviamente, en la bajada es de la mano de Dios al barrilete cósmico, que fue nada. Digo, pudimos conversar con Rodolfo Carrizo, un excombatiente que manda su opinión, con Raúl Gámez, que fue en ese momento era un destacado hincha de Vélez. Un hincha caracterizado, ¿no? Esa famosa foto boxeando en inglés, básicamente. Caracterizado hincha de Vélez, como bien decís, y después presidente del club en 3 oportunidades, que se dio algo, que es la magia de acá del amigo Ariel García, que ya estaba cerrado el podcast. Y yo me encontré el sábado a la mañana a tomar un café con el famoso Pistola, porque me parecía también que su participación, digamos, en aquel evento, en aquel acontecimiento, tuvo que ver con el todo y un momento. Digo, no es ni que él reivindica esas piñas ni nada, pero tiene que ver con lo que sucedió y con el clima y con la previa y con lo que ya se venía situando. Una cosita antes de pasarle acá a quien sabe de sonidos y demás. Lo hicimos junto a el Tano Facenta, locutor, digo, que por una desperfecto técnico no está en desperfecto técnico, entre comillas siempre queda, eso fue vivo, no están los créditos, pero en este caso lo locuta casi todo él, lo dice todo él. Todo suyo, García. Bueno, en realidad la parte que me toca a mí no tiene que ver con los contenidos, sino con el amasar la épica de una situación colectiva y de un montón, en realidad, porque es una serie, es el 10º podcast que hacemos y siempre el eje son causas populares, digamos. Esta se entiende como una causa popular. Yo voy a reconocer que el fútbol no es mi fuerte y que tuve que ver Héroes el sábado para poder entender un poco la dinámica de los tiempos del año 86, de cómo se hablaba, de cómo se decía, de cómo se jugaba, de cuáles eran las expresiones y cuál era la música que acompañaba, y tengo que pedir disculpas por haber dejado a Valeria Lynch afuera de todo esto. Exactamente. Lo pensamos. Sí, estuvo en una carpeta esperándome y finalmente no entró a ningún lado, pero la mirada, debo reconocerlo, no soy súper futbolero y eso me generó una doble presión de tener que meterme adentro para poder comprender algunas cuestiones que nos atraviesan. Lo entiendo como una falla, lo de no ser futbolero. No soy de esos talibanes que dicen, ¿sabes qué pasa? El fútbol, el opio de los pueblos. No es la mía para nada. Bueno, yo digo, ahí fuimos, y es lo que dice Ariel, que ya lo hablamos ayer algunas veces. La idea, cuando empezamos con los podcasts en marzo, ya habíamos hecho hace un tiempo atrás dos podcasts, uno sobre el padre Mujica y otro sobre los 50 años de la muerte de Juan Perón. Que pudimos retomar este año ya con una saga, con una serie sostenida, como un ciclo que fue primero las consignas de las madres, Bitácora de Lucha, que fueron un podcast que está dividido en 2 en la presentación por la extensión, y después todo lo que vino con las marcas de la dictadura, las marcas de la dictadura en el presente, y seguimos con el de Cristina, Un año proscripta, y bueno, ahora con este, que creo que todos combinan esta mirada de algo que impacta, socialmente relevante, que impacta en la sociedad, que tiene que ver con causas populares. Y además tiene belleza porque tiene la... a ver, empezamos a jugar porque qué decir de algo que está tan dicho también, digo, porque está hace 40 años que para esta fecha volvemos a escuchar a Víctor Hugo, y no para esta fecha, y es muy emocionante, no sé si les pasa a ustedes, escuchar el relato con la imagen totalmente de Diego, o Diego hablando de que se sigue emocionando cuando escucha el relato de Víctor Hugo, ¿no? Cuando uno lo ve. Lo busca, y como cuenta él la jugada en alguna que otra nota. La picardía de como el negro Enrique dice que me dio el pase a mí, cuando le rompe el tobillo el defensor y tiene que seguir pegándole, que se acuerda del hermano
cuando le pasó en el Mundial de España. Que le dijo, tenías que haber gambeteado al arquero, sí. Todo eso es, y Víctor Hugo. Yo creo que ese relato descomunal. Es como vos bien decías, Maradona y Víctor Hugo se unieron para hacer el mejor relato y el mejor gol de los mundiales. Y toda la literatura y toda la música y toda la cuestión artística. Bueno, ¿qué hicimos? Surge una pregunta, ¿qué se puede, aparte de la velocidad del gol? Toda la jugada de que Diego recibe la pelota de Enrique son 10 segundos y 6 décimas. Y la pregunta fue, ¿qué se puede hacer en 10 segundos? Y a partir de ahí empezamos a jugar un poco. Y la conclusión era si se puede hacer arte, y por lo visto sí. Diego lo hizo, Víctor Hugo lo hizo. El relato de Víctor Hugo se extiende un poco más, obviamente porque sigue después del gol, en ese festejo maravilloso que cuando Maradona se va a un costado, van todos los compañeros, y están todos los hooligans que antes se habían cruzado con regames, digamos, está él como sorprendido, insultando, ¿no? Es una imagen muy impactante. Y el relato de Víctor Hugo son, creo que 115 palabras, ahora no lo recuerdo bien, pero son 115 palabras. Y para un relator de fútbol... Pero como para entender que la belleza a veces no requiere de mucha extensión tampoco, ¿no? Total. Poema épico argentino, además, dos cosas. Uno, lo que vos decías, Gustavo, la capacidad que tiene un mismo hecho cultural de conmoverte por más que lo escuches 70.000 millones de veces. Es increíble, hay pocas piezas que creo que logran que a uno se le ponga la piel de gallina como lo hace el relato del gol del Diego. Y otra que te sumo es también, bueno, esto que decía Alejandro Apo, cómo Víctor Hugo tuvo la capacidad de darse cuenta que estaba viviendo un momento histórico al momento en que lo estaba viviendo, ¿no? Esta capacidad de entender que este gol iba a quedar, este relato iba a quedar para siempre. ¿Qué es lo que le dijo a ustedes el otro día? Cuando recuerdo, dice, cuando Víctor Hugo dice la jugada de todos los tiempos, o la mejor jugada de todos los tiempos. En tiempo real lo dice, cuando está sucediendo, es lo que después determina la FIFA y demás. No hacía falta que la FIFA determine nada para que nosotros sepamos que era la jugada de todos los tiempos y que era el gol del siglo y que fue una maravilla, pero bueno, así sucedió. Y también este juego de Apo, lo que te dice a vos, Jair, cuando dice, bueno, solo Diego y Víctor Hugo podían hacer algo tan impredecible. Con una alegría para esta casa emisora es que a Víctor Hugo mandó un mensaje y le gustó mucho el trabajo que hicimos, así que no sé, nada, que a Víctor Hugo le guste un laburo de estas características después de la cantidad de trabajo que se han hecho. Qué mimo que te digan eso, además. La verdad que está muy bien y dan ganas para seguir. Aparte es un gran... Y no puedo dejar de pensar, Gustavo, también en el Walter Ari, en la coproducción de Víctor Hugo y el Diego, en aquel de Zurda, ¿se acuerdan? La transmisión del Mundial para Telesur, en ese momento. Un Diego que quizá no estaba en su mejor momento como hábil declarante, pero que le puso una pimienta impresionante para la transmisión, que también va a quedar en los anales de la historia del periodismo sin lugar a dudas. No, y maravilloso ese vínculo, esa relación de Víctor Hugo con Diego, que era una relación de mutuo respeto, no era de una cercanía constante, no eran amigos ni de frecuentarse, pero cuando se veía, volvía la magia, ese respeto. Nada, me han contado gente cercana a Víctor Hugo lo que significaba para Víctor Hugo el reconocimiento de Diego, no solo por el gol, sino en llamadas particulares donde le decía tu lucha, mi lucha. Le digo, cuando ya ahí estaba, dejemos el gol de lado, vayamos a los monopolios, si se quiere. Digo, cuando las discusiones, sabemos que las peleas que da y dio siempre Víctor Hugo contra el grupo Clarín y lo que sabemos por la democratización de la palabra, digo, un día Diego Armando Maradona llamó y dijo tu lucha es mi lucha. Bueno, ahí estamos. Y Víctor Hugo siempre lo trató con muchísimo respeto también, ¿no? Con muchísimo respeto. Pero bueno, eso es impresionante. El trabajo. ¿Dónde se escucha? ¿Dónde se...? Está desde esta mañana ya está subido en el canal de YouTube de la radio, que es donde desplegamos esta suerte de especiales, que era lo que hablamos la otra vez, ¿te acordás? Cuando si se llaman podcast, podcast es como la marca de esto. Sí, todavía estamos tratando de saber el podcast si es un programa o no es un micro o es un... Pero en realidad lo que hay un debate abierto en torno al formato. Si es con cámara, si es sin cámara, si es con... Sí. Y la música. Nosotros decidimos, eso te lo decía vos el otro día,
En general que tenga música. Este tiene mucha música, porque hay muchísima música, excepto la de Valeria Lynch, que Ariel la dejó afuera. Digo, pero hay mucha música en torno a Diego y a este relato. Y hay mucha radio también, porque hay una dimensión que se nos pasa de largo por el tamaño que tiene el hecho en sí. Es que en realidad lo que hizo Víctor Hugo es un minuto de todas las herramientas que te da la radiofonía. Porque lo que hizo fue radio también, para empezar. Digamos, el relato de Víctor Hugo es un relato radiofónico, y el podcast es una herramienta radiofónica que usa apenas 5 elementos, que son los que tiene la radio para comunicar, y el podcast nos da el tiempo de poder hacerlo como queremos, de volver a tocar, de postproducir, que es algo que no se entiende en radio en vivo, digamos, se entiende solamente en grabación, en la edición. Así que también es una oportunidad en lo personal de volver a jugar en la radio, jugando tocando todos los botones que tiene, que no son tantos, pero digamos en el vivo no siempre se puede jugar así. Claramente. Y esto que decía, lo que hizo Víctor Hugo, hay que componer el Víctor Hugo en ese relato. Estaba en una platea, en un pupitre de prensa, rodeado de otros colegas, digamos, que también estaban con sus relatos. Y en ese contexto hizo esa maravilla. Al igual que Diego, estaba rodeado abajo un poco más exigido, un poco más exigido, dejando ingleses atrás. Por el camino. Y después surgen cosas que no están en el podcast, pero surgen situaciones muy graciosas. El enojo de por vida de Shilton con Maradona, no daba a ponerlo porque ya era muy forzado, porque nos sacaba de eje, pero el enojo por lo de la mano de Dios, digo, al segundo gol dejó claro que no hacía falta. No hacía falta, no. No hacía falta ni la mano. Condenado a la historia a ser un tipo derrotado, Shilton, ¿no? Pero aparte un triste papel ocupará la historia para Shilton, igual que para Manuel Adorni, ¿eh? Claro. No sé si Shilton tenía cascadas o no, o pendrive. O pendrive. El pendrive de Shilton de la mano de Dios. No sé si le fue tan bien económicamente como a Manuel Adorni. Che, y me quedo con esto que decía Ariel, como para ir cerrando. Ahora vamos a escuchar un tráiler, un pedacito, un abreboca de lo que es este podcast, pero me quedo con lo que decía Ari, que al fin y al cabo es un hecho radial, ¿no? Nosotros que vivimos con tanta pasión y con tantas ganas y que le ponemos el corazón también a la responsabilidad que tenemos en esta radio, bueno, reivindicar como un poquito de nuestra historia. Fue un cuentacuentista y un mago contando en la radio y con las pocas herramientas disponibles, como bien decía nuestro compañero Ariel García, uno de los momentos épicos de nuestro país. Che, quiero agradecerle mucho, Gus, Ariel, por pasarse para acá, siempre trayendo buen material para nuestra oyentada de la Radio de las Madres. Y ahí seguiremos, porque aparte, vos lo sabés, disfrutamos mucho de lo que venimos haciendo, porque digo, con creatividad, con los escasos recursos que a veces se cuentan, ponerle la cabeza y sacar para adelante algo, un espacio como el que venimos sosteniendo con Ariel y con otros compañeros, digamos, agradecer a la gente de redes, a Pocho que hace el diseño, a Manón que sube el material, digo, y reitero, al Tano Facenta en este caso en particular que no participó. Va a volver a pasar, Tano. No va a volver a pasar, no vas a volver, no. Nada, y a ustedes por el aire. Ya es una costumbre, vamos a venir a presentar nuevos podcasts a este horario. Por supuesto, si esta es, estamos de local, el Diego, Víctor Hugo, Cirelli García y el señor Walter Pedraza. Muchas gracias a todos por bancar los trapos. Walter Pedraza hoy fue el Dibu Martínez de este equipo, no se lo imaginan, atajando penales, tiro libre, guapeando al rival en todas. Muchas gracias a Diego Mayo, mago total de la producción, el señor Silvito Soler al mando de los controles, Cevita Esquivel en el YouTube. Nos vamos escuchando el podcast, nos vamos escuchando Un puño apretado a 40 años del gol del siglo. Lo encuentran en el canal de YouTube de la Radio de las Madres, esta gloriosa radio AM530. Nosotros nos vemos mañana. Beso grande, chau. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano, pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita
y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así. ¿Qué le dice este Víctor Hugo a ese Víctor Hugo de a 40 años de Barrilete Cósmico? Qué suerte que tuviste, muchacho, de estar ahí. Qué suerte que existe Diego, qué suerte que la magia puede ser real, y qué suerte que tuviste en acertar con algunas palabras, por lo menos, para dimensionar ese genio de Diego, y de verdad, qué golpe de suerte, francamente, haber estado ahí. 40 años. Víctor Hugo, que es como Diego, como Maradona, pueden hacer una jugada que nadie hace, o ver lo que nadie ve. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿De qué planeta? Para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina. Pero ¿se puede hacer una obra de arte en tan solo 10 segundos y 6 décimas? Arranca por la derecha del Peño del punto mundial. Y es el tercer tocar para Borrachaga, siempre Maradona. Peño, pa. Podcast 530. A 40 años del relato del gol del siglo, de la mano de Dios, al Barrilete Cósmico. De Malvinas a Inglaterra, este loco 10 bajito, lleno de risa en la tierra. Soy Diego Armando Maradona y quiero mandarle un beso grande para la radio de las madres, que sigan apoyando todo lo que apoyan a los chicos, a los pobres, a los necesitados, y que cuando piensen en alguien que pueda colaborar, acá hay un hombre que es Diego, que va a ir a darles una mano cuando me necesiten. No hay ninguna clase de problema. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En instantes, en AM530, estás por escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos radio. Toma aire. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes.